Bitácora País es una presentación de Centro Clínico Naguanagua. Somos familia. Doctora Jocelyn Romero, médico cirujano estético con posgrado en México y Francia. Aliado Jax Tours. Cardio Integral Naguanagua. Los especialistas al cuidado de tu corazón. Aquí estamos ya listos para compartir con todos ustedes nuestro Bitácora País. Delia. Así es, Pablo, listos para compartir información, variedad, actualidad al mejor estilo de Bitácora País. Recuerden que nuestras redes sociales, @Bitácora País, @Pablo M. Rivas, @Delia M. Pérez 1, si es en el Instagram, sin el 1, si es en el Twitter. Lo cierto es que tenemos nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ubicar todas nuestras entrevistas y allí, bueno, compartirlas, visualizarlas de nuevo. Y la mensajería de texto que no pueda faltar, que es el 0424-440-6066, para que ustedes estén en contacto con nosotros, 0424-440-6066. Bueno, vamos a entrar porque creo que el tema que vamos a tocar tiene que ver con parte de esas tendencias de lo que está pasando en el país. Vamos a estar conversando con Ricardo José Dao. Él es director regional de lo que es Soluciones para Venezuela, un movimiento que preside Claudio Fermín, que han recibido críticas muy fuertes. Sí. Bueno, unos dicen que es aliado del gobierno, porque entonces anda en gira de medio con Juan Barreto, y dicen que bueno, que están siendo financiados por el gobierno. Pero lo cierto es que bueno, dentro de todo esto, yo previo lo conversábamos con el invitado, a quien desde ya le damos la bienvenida, le decía que bueno, que todo esto también tiene que ver mucho con forma parte de ese todo, ¿no? De ese todo, porque yo decía en su momento que yo no criticaba a quienes critican a Claudio, pero tampoco critico la posición de Claudio Fermín. Claro. Porque dentro de todo lo que se está buscando es una solución, y lo único que a mí particularmente me preocupa es la gran masa de los venezolanos que están viviendo una crisis económica. Claro, pero bueno. Sumándole a esto, bueno, otros factores que han ido dándose en las últimas semanas, como el tema, bueno, de estas organizaciones de guerrilla, que de alguna manera, bueno, en algunos documentos ha aparecido que tienen acá ya en algunos estados venezolanos o algunas especies de focos allí. Y bueno, esto que digamos pone más en suspenso, ¿no?, la situación del país como tal. Y bueno, lo político pareciera ser que entonces está también alineado hacia cómo cambia la perspectiva desde afuera con respecto a toda esta disyuntiva que hemos venido viviendo en los últimos meses en nuestro país. Si uno dice que bueno, que vamos bien, lo ven cara a uno de así. Si uno dice vamos a dialogar, que la palabra dialogar es demasiado ya satanizada. ¿Cómo está la situación del país vista desde Soluciones? Bueno, quiero darle las gracias a los dos. Excelente programa, y me siento de verdad bien contento de estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Bueno, el país está mal, el país está muy mal, el país anda mal. Y si no nos ponemos de acuerdo, la gente que es opositora a este gobierno va a seguir mal. Entonces, Claudio Fermín, nuestro presidente, el presidente de Soluciones, él ha hablado con la verdad. Él ha dicho que el voto es el arma fundamental del demócrata, que el voto no se puede desconocer, que a pesar de que vivimos en una dictadura, que vivimos en un gobierno irregular, que vivimos en un gobierno que hace trampa, que es mañoso, que utiliza el poder para mantenerse, hay que votar. No le podemos seguir diciendo a la gente no votes. Y tuvimos una experiencia en el 2015, cuando salimos a votar, y yo tengo algo personal. Yo llevé a mi mamá, ya estaba muy mal de salud, a la semana muere mi madre, con aquel optimismo, o sea, salió el pueblo de Venezuela, más del 80% de los venezolanos, salimos a votar, y el gobierno regaló taxi, el gobierno regaló clase, el gobierno regaló de todo y los derrotamos. Hizo trampa igual
pero salimos a votar todos. Lo que pasa es que cuando llegamos al Parlamento, que votamos por la tarjeta de la unidad, entonces nos dividimos. Llegó la fracción del partido tal, la fracción del partido tal, la fracción del partido X. Entonces nos dividimos en fracciones después que la gente salió a votar por la unidad. Claro. Queríamos verlos unidos en el Parlamento. Pero el primer error ahí que creo que se cometió, que se pensaba que iban a utilizar todos los instrumentos jurídicos y el poder que le da ser la máxima o la institución legislativa del país, como es la Asamblea Nacional. El primer error que se cometió fue cuando sale Henry Ramos ofreciendo que en 6 meses, 9 meses, no sé cuántos meses, Nicolás Maduro iba a estar fuera. Ese es otro de los errores, y además amenaza a la gente de la televisora, del canal, que cuando llegara al Parlamento iba a acabar con la televisora. Los tipos desarmaron la televisión y se llevaron todo. O sea, empezó a hablar bocazas, a hablar y hablar, y va Maduro al Parlamento y tenemos que recibirlo, es el presidente de la República. Bueno, Henry se cogió el show para él, le cayó a palos, le empezó a decir de todo, te saco en 5 meses, esto no se aguanta. Entonces, y la política es la política. Claro. Entonces, se armó un bochincha y se dividió la oposición. Y otra cosa, yo le comentaba a Pablo hace rato, fuera de las cámaras, que tuvimos la oportunidad de sacar, de nombrar un CNN, pero no lo hicimos. El día que era el momento y el quórum reglamentario no se dio porque 2 diputados de Un Nuevo Tiempo no asistieron ese día. O sea, eso no lo dicen tampoco. O sea, entonces critican a Claudio, le dicen bandido, le dicen que es un colaboracionista, porque habla la verdad, porque dice la verdad. Claro. No podemos desconocer el voto es el arma del demócrata, aún con trampa, aún en dictadura. O sea que aguas adentro, efectivamente, sí hay una distorsión de cómo llevar la política en esta coyuntura que estamos viviendo en Venezuela desde la oposición. O sea, existen, pareciera ser individualidades allí que están, no sé, tratando una de estar por encima de la otra, y al final los que lo padecemos somos los venezolanos, porque en muchas oportunidades, bueno, así como usted lo planteaba, llegamos hasta ahí, hasta el Parlamento, pero ahora ¿qué? Lo vemos ahorita en algunas situaciones que se han venido dando más recientes, que tampoco se nota la unidad ni la apertura de decir, bueno, mira, estamos en esta situación, vamos a salir de esto, después nos sentamos y conversamos a ver qué. Pareciera ser que es que ya se están acercando las de celebrar, pero ni siquiera hemos visto cuál es la real ruta hacia lo que queremos. Es que tiene que haber una unidad verdadera. Entonces se tildan del G4, o sea que solamente 4 partidos son los que dominan la escena, cuando tenemos que invitar a los empresarios, a las universidades, tenemos que invitar a los gremios, a todas las personas, a los demás partidos políticos que existen. Pero solamente pareciera que eso sucede cuando ya viene un proceso electoral, porque yo eso sí lo comparto. Aquí hay factores importantes de nuestra sociedad, como son los gremios, el sector empresarial, que hay empresarios que le han dado muy duro y todavía siguen apostando al país. Así es. Y este es un país que sigue siendo alternativa y más allá de la crisis, que bueno, para todo emprendimiento, para todo empresario, pero el debate es, uno, sacar a Maduro, otro, que si los marines, otro, que si vamos a elecciones como sea, otro, que dicen que bueno, que se va a ir a elecciones, que yo creo, yo soy demócrata, yo creo que sí hay que elecciones, pero sí va a existir unas condiciones. Por supuesto, es que no se puede, o sea, tenemos que pedir reivindicaciones, pero tenemos que votar, tenemos que ir, tenemos que hacerlo. Entonces no se sabe qué se está discutiendo, es un secreto todo, nadie sabe nada, es una caja de Pandora, no sabemos qué está pasando, qué están discutiendo en Oslo y en Barbados, o sea, nada, no sabemos nada, no dicen absolutamente nada. Bueno, y entonces la inmediatez, Pablo, perdóname que la inmediatez, Maduro se va hoy, Maduro se va mañana, ya cayó, ya vienen los tanques de los marines y nunca vienen, y que cese la usurpación. ¿Cómo cesa la usurpación? Primero que Maduro renuncie, primero que le pase algo a Maduro, y ninguno de nosotros, bueno, nosotros no tenemos armas, no tenemos absolutamente nada, que él se alce un cuartel, o que se paren los militares y lo saquen, o que aquí hay una explosión social inmensa que acabe con esto, pero eso no depende de ninguno de nosotros. Claro. Nosotros dependemos del voto, vamos a votar, vamos a convencer a la gente que votemos, vamos a ponernos de acuerdo, ya hubiésemos salido de esto.
20 años de este régimen con Maduro y con el difunto y todavía nada, absolutamente nada, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Por eso no hemos salido de esto. Sí. No, nos toca hacer una pausa. ¿Cómo no? Nos toca hacer una pausa. Y cuando regresemos, una de las cosas que también creo que hay que tomar en consideración y que yo no critico a quien no está muy de acuerdo con el tema del diálogo, es porque, bueno, ya de esos 20 años, la palabra ha sido clara desde el gobierno: división, frustración, a los líderes que han salido los meten presos, dejan a otros que no los tocan porque, bueno, algunos se dan un paso atrás o simplemente... Entonces, sí, pareciera, entonces, o dan a entender que tiene un salvoconducto, y entonces, bueno, la gente inmediatamente lo etiqueta y este está conectado con el gobierno. Entonces, las estrategias del gobierno no han funcionado muy bien y en esta crisis le sigue funcionando. Entonces, oye, ¿cómo buscar que la gente pueda entender eso? Y segundo, cómo motivar a alguien, decirle, mira, vamos a un proceso electoral cuando todavía, bueno, eso es lo que rueda, pero todavía no se sabe si eso realmente va a ser así, en qué condiciones. Vamos a una pausa y ya regresamos.